Bienvenidos todos nuestros seguidores, televidentes a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales. Estamos a través de Reporter Channel, estamos a través de todos los medios que nos enlazan cada noche, cada emisión, para darle contenido a las investigaciones. Pues la noticia en Colombia es la posesión de la segunda vicepresidente de Colombia en el Congreso de la República. La segunda vicepresidenta del Congreso de la República es una exguerrillera de las FARC, una integrante del grupo armado terrorista de las FARC que firmó el acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, y que esta mujer, siendo la mano derecha de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, fue la concubina de alias Tirofijo, ha sido la mujer que más información ha logrado recopilar en el marco de la confrontación armada en Colombia, y hoy es la segunda vicepresidente del Congreso. Pues esto ha generado inmensa polémica por la condición de esta mujer y por la naturaleza de la investidura. Una investidura que debería estar en manos de personas con honor, honorables, no en manos de una persona que viene de estar en un grupo criminal, en un grupo terrorista, que viene de estar al margen de la ley, que por haber firmado un documento ahora tiene acceso a información privilegiada, a información que es literalmente de seguridad nacional y que tiene estrechos vínculos con personas que están en la disidencia de las FARC, con personas que hacen parte de la estructura denominada la Nueva Marquetalia. La Nueva Marquetalia es el grupo de disidentes que salieron del proceso de paz con Iván Márquez, con Jesús Santrich, con alias El Paisa, que ahora están solicitados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, y allí, dentro de ese grupo, hay personas muy cercanas a Griselda Lobo, que es conocida como Sandra Ramírez, y que hoy es la segunda vicepresidente del Congreso de la República de Colombia. Así que una persona que viene de estar en una línea del terrorismo, que fue la mano derecha del mayor terrorista que ha tenido Colombia, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, el mayor reclutador de menores, el que se inventó esta guerra al lado de muchos otros terroristas, y ella es la que ha recopilado toda esa información y hoy llega a uno de los cargos más importantes del Congreso. Pues vamos a analizar este tema, y para ello yo he querido invitar a tres personas. Uno hace parte del equipo de investigación de la unidad investigativa de Reporter Channel. Él es Darío Ramírez, que está con nosotros. Por razones básicas de seguridad, pues entenderán ustedes, yo no quiero que él dé la cara y se lo he solicitado así. Aquí quiero darle la bienvenida a Darío, es un gusto que esté con nosotros. Bienvenido al programa. Gracias, Ervin. Buenas noches y cordial saludo para todos. Bueno, y también he invitado a Javier Vargas, desmovilizado de las FARC, estuvo muchos años en las FARC, conoció a Griselda Lobo, a Sandra Ramírez, y también he invitado a Andrés Hernández, otro desmovilizado que la conoció muy bien dentro de la estructura armada. Javier, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Primero que todo, darle gracias por invitarme a este programa, un excelente. Saludos a los que están ahí y a la fiel audiencia de este programa. Bueno, y Andrés, bienvenido. Es un gusto también que esté con nosotros, Andrés. Doctor, mucho gusto. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan. De verdad, un cordial saludo y muy agradecido por la invitación. Bueno, este tema es muy denso, pero quiero que empecemos a conocer detalles de ustedes. ¿Cuánto tiempo duró Javier en las FARC? ¿Cómo fue incorporado a las FARC? Yo ingresé en 1993, el 4 de mayo, a las FARC. Cuando usted dice ingresé, ¿usted ingresó voluntariamente o se lo llevaron? A mí me reclutaron. A mí me reclutó Sonia, y en ese tiempo era el comandante del frente, era Fabián Ramírez,
El segundo al mando era Jacinto Matallana, que murió en Remolinos del Caguán. El tercero al mando era Joaquín Posada. Y a mí me reclutó Sonia. Sonia era comandante de guerrilla. El marido de ella se llamaba Wilson Guerrero Aguilar, el piquinés. Él murió en la toma de las Delicias. Entonces, a mí me reclutó ella, me llevó forzado a las FARC. Tenía yo 13 años, un niño campesino de un corregimiento llamado Tres Esquinas del Caguán, Caquetá. De ahí O me sea, a llevó. los 13 años lo reclutaron a usted. ¿Cuántos Sí, niños señor. más reclutaron en esa época de edades similares a la suya? De edades similares a la mía, habían el solo 14 contaba por ahí con 100, 120 niños. El El Frente mayor, 14 con 120 niños frente 14. frente 14. De ahí a uno en las FARC le enseñan, le dan un curso que se llama orden abierto y orden cerrado. Entonces, el 15 frente y el 14 se unieron para mandarnos a hacer el curso. Al curso llegamos al Soncillas con un guerrillero de comandante llamado Soldado Rojo Germán. También estaba Sonia, que fue con nosotros, Adriana. Ellos eran los comandantes y que fuimos y allá llegamos 400 niños al Soncillas. Sí. De esos 400 400 niños, niños. ¿De sí qué señor, edades eran esos niños el mayor aproximadamente, que se Javier? llamaba Robert, el mayor yo me acuerdo muy bien que se llamaba Robert, a él lo fusiló Soldado Rojo, ordenado por Fabián Ramírez y por muchos César, en ese tiempo eran comandantes de frente cada uno. El mayor se llamaba Robert, tenía 17 años, era el mayor de todos. Y él lo fusilaron por haberse comido una lata de sardina. Menores de 14 años. ¿Cuántos cree que había cuando usted lo Menores de reclutaron? 14 habíamos 12. Entre esos fusilaron a una amiga que no, o sea, yo le puedo contar algo que toda la vida he cargado con esa persona en mi corazón. Se llamaba Rosita. A esa niña la fusilaron por pararse a medianoche a comerse una panela del equipo que teníamos en los equipos, la economía, se llamaba eso. Y ella dormía enseguida donde yo dormía. Y por pararse a comer esa paleta, la fusilaron, le hicieron consejo de guerra y la fusilaron. Una panela, dice, ¿no? Una panela, yo me acuerdo muy bien. Y créame que es una persona de las que yo cargo en mi corazón y mi recuerdo. Sí. A ver, en el caso de Andrés, ¿a los cuántos años se ingresó, vinculó o lo reclutaron a las FARC, Andrés? Ah, perdona, sí, Andrés. Ahí me reclutaron a los 17 años, en el 2 de enero de 1989. Fue reclutado por alias César el Mocho. En ese tiempo, eh, él tenía el cargo de comandante de guerrilla, y el comandante del Frente 15 en ese tiempo era Rolando Romero, que actualmente creo que está en la zona de Miravalle, en San Vicente del Caguán. Cuando ahí nos reclutan, éramos un promedio de unos 40 nuevos, como se llama. Nos reclutaron para los lados de jurisdicción de Solano Caquetá, y de ahí partimos marcha hacia lados de Solita, municipio de Caquetá, donde realizamos el curso básico. Dentro de todos esos 45 que éramos los que nos habían reclutado, la mayor parte estábamos entre un promedio de 14, 15, 17 años. ¿Cuántos niños había más o menos en esa época, digamos, con usted? Todavía era menor de edad, tenía 17 años. ¿Cuántos niños usted vio en esa fase de reclutamiento suyo? Eh, cuando ahí nos reclutan, nos juntaron 40 en un campamento en la jurisdicción de Solano Caquetá. En ese tiempo, el comandante de frente era Rolando Romero. Cuando nos reúnen a los 40, entonces nombran los jefes de una compañía, los jefes que iban a realizar el curso, que era uno conocido como el Indio Jaime, que fue comandante del tercero a comienzos de la década del 90. El otro era el Indio Novis,
todos eran del 15, que creo que fue muerto cuando las delicias, y, y pues, le decíamos el negro Fidel, primo hermano del negro Acacio. Cuando nos amontonaron a todos en un campamento, todos estábamos en un promedio entre 14 y 17 años. Creo que lo único que pasaban de edad eran los encargados de la unidad, yo los ya mencionados. Habían Sí. por ahí unos 2 o 3 que eran por ahí unos 18, 19 años. Cuando Sandra Cuando está, Ramírez, cuando Sandra Ramírez dice ahora, siendo senadora, que las FARC no reclutaban menores, que no reclutaban niños, que ya ellos se los llevaban de mayores de 14, 15 años, ¿qué puede decir usted que estuvo allá en las FARC, Javier, y que la conoció y que conoció el reclutamiento de menores y que usted fue un niño reclutado a los 13 años? Javier. Eh, yo le cuento. Primero que todo está una vil mentira. O sea, hay que pedirle a la gente y al pueblo colombiano que no coma entero, que por favor no coma entero. Primero porque la FARC casi toda fue creada con menores de edad. Segundo, para nosotros nomás, no lejos, el bloque móvil Arturo Ruiz fue creado con la mayoría de menores, mujeres y hombres, el bloque móvil. Mayoría Cuando yo menores estuve son en el, cuántos en total aproximadamente, cuántos, de cuánto me puede estar hablando usted el que es el bloque bloque móvil móvil. habíamos más o menos 200 menores de edad. Habíamos, porque yo también era menor de edad. Yo llegué al bloque móvil a los 17 años. Y la FARC siguió reclutando. Yo fui comandante de compañía y en el Chocó reclutamos menores de edad por ahí unos 50. Entonces, la FARC decir que nunca reclutó menores, obligó menores a llevar, es mentira, porque el solo loco móvil reclutó menores. E inclusive hubo un frente tan berraco, y si lo pueden averiguar, se llamó el Héroe de Marquetalia, que cuando nosotros llegamos allá al Héroe de Marquetalia, habían aproximadamente 60 niños, yo quedé pero preocupado, niños que en verdad una K-47 le arrestaba la trompetilla, que se llamó el Héroe de Marquetalia, que yo lo conocí, y yo quedaba muy asombrado, esos niños no podían ni remolcar 2 arrobas de arroz que una vez se remolca, no podían. ¿De qué edad eran esos niños aproximadamente, Javier? Pues imagínate que a nosotros nos reforzaron con una muchacha llamada Sonia, que tenía 14 años. Según el refuerzo para nosotros, los del Arturo Ruiz, nosotros sufrimos unas bajas y nos reforzaron con una muchacha llamada Sonia de 14 años, dentro de un niño que le decían Palillo, que tenía 13 añitos. Eso fue el aporte que hizo la Héroe de Marquetalia al bloque móvil. Yo O me sea, acuerdo que eso significa que si Sonia tenía 14 años y entró de refuerzo y Palillo tenía 13 y entraron de refuerzos, significa que cuando ellos entraron a las FARC ya tenían por lo menos, o sea, un tenían año, un año de un año, experiencia. claro, porque tenían que haber hecho el curso básico, ya tenían armamento. Claro. En el caso Entonces, suyo, Andrés, ¿qué le puede decir usted a Griselda Lobo, a Sandra Ramírez cuando niega que las FARC reclutaban niños? Usted que estuvo allí. doctor, siempre la FARC ha reclutado menores. Yo creo que siempre desde el momento del proceso ha habido mucha cosa oculta que no se ha podido aclarar y no han querido aclarar. Lo que yo puedo decir es que en la FARC era una política de reclutamiento de menores, de igual manera que secuestro y de narcotráfico. Entonces, todos los frentes de la FARC tenían reclutar menores de edad, compañías móviles, bloques móviles, tenía menores de edad, inclusive yo estuve en la zona de despeje durante 4 años, que antes de empezar hasta que casi termina, estuve en la zona de despeje de guardaespaldas de Marulanda, guardia personal. Miré, miré en algunos campamentos de 200, 300 combatientes que estaban en curso, y en todos esos combatientes creo que habían el 30, 40% de menores de edad.
Entonces, no podemos nosotros de pronto ocultar eso. Y creo que Sandra tampoco puede ocultar porque es una realidad. Inclusive las fotografías, los videos, todo nos indica lo contrario que ella está comentando. Entonces, yo creo que sería como bueno que dieran la cara o que en vez de explicaran lo que es, porque lo que siempre se ha dicho o lo que ellos han dicho, eso es mentira, o sea, es una realidad. Hay un Los, hecho, hay los, un hecho que ocurrió en el Caguán, en la zona del Caguán, y usted que estuvo en el anillo de seguridad de Marulanda, usted que conoció personalmente a alias Sandra, usted la conoció directamente. Usted, si usted se para frente a ella, ¿ella lo reconoce a usted, Andrés? Si usted se para frente a ella, Andrés, ¿ella lo reconoce a usted? Andrés. eh, claro, doctor, ella me reconoce porque yo con ella hablándolo realmente, conviví 4 años en todos los campamentos que estuvimos. Y inclusive yo cuando estuve en esa unidad, fui, me tocó cuidar aves, las aves que permanecían en los campamentos de Marulanda, y todos los días me tocaba a recoger los huevos y llevárselos a ella personalmente para la cocina donde le preparaba los alimentos a Marulanda. Entonces, yo sé que yo me golpeé de ella y ella me va a reconocer porque fueron 4 años que convivimos. Cuando se tiene esa cercanía, haber estado en el anillo de seguridad de Marulanda, aquí pues no podemos hacer que valga la comparación, pero eso es como estar en el anillo de seguridad literalmente de un jefe de Estado. O sea, esos, los que están allí son personas de la más alta seguridad, de la más alta confiabilidad. ¿Cuáles eran, digamos, las funciones de ustedes cuidando a Marulanda y donde estaba esta mujer que hacía parte del esquema de él y que hacía parte de las comunicaciones de Marulanda? Voy a hablar un poco del personal que habíamos de guardia de él. Éramos un promedio de unas 90 personas. Dentro de esas 90 personas, el más nuevo de ser combatiente tenía un promedio de entre 8 a 9 años. De ahí pasamos 11 años, 12, 15, gente hasta de 25 años en las FARC, hacíamos parte de la Colonia de Seguridad de Marulanda. Cuando con toda esa unidad que habíamos ahí, todos éramos hablándolo así, rasos. Ahí no había diferencia entre que tuviera 8 años de reclutado o 25 años, eso era por un nivel de igualdad normal. Solamente se diferencia ahí, se diferenciaba los que eran los oficiales de servicio o o la dirección de la Guardia de Seguridad. Sí. Pero de resto, todos éramos lo mismo, el mismo nivel, ya, porque ya todos éramos antiguos, teníamos conocimiento ya de haber estado en la FARC también, entonces no había de pronto como esa desconfianza de que usted allá o yo acá, todos estábamos al pie de él cuando nos tocaba y todos estábamos, o sea, por ejemplo, una guardia, todos éramos los guardias de centinelas y todos éramos relevantes, o sea, ahí no hay diferencia de pronto de decir, bueno, 20 son solamente de guardia de centinela o como Sí. se dice, parados allá al pie de un palo, no, o sea, se mezclaba toda la unidad en todas las actividades. Bueno, teniendo en cuenta ese conocimiento que usted tiene, que estuvo en la guardia de Marulanda, que hizo parte del anillo de seguridad de Marulanda, que conoció directamente a Griselda Lobo, a Sandra Ramírez, ¿cuáles eran las responsabilidades de ella? ¿Cuáles, hasta dónde ella tiene incumbencia en todos los crímenes, en todos estos actos terroristas, tomas a poblaciones, ataques que se cometieron? ¿De qué le consta a usted que ella tenía injerencia? Desde el momento que yo llego a esa unidad, Sandra era la radista de Manuel Marulanda. Pues saliendo un poquito del tema, el radista, el radista o el jefe de comunicaciones de un mando
o un superior del que sea, conoce todo antes que el comandante, porque todas las unidades le informan a él y él es el que le informa, él es el que le informa al mando que tiene de inmediato lo que están haciendo, lo que se va a realizar y lo que se está realizando. Entonces, un secretario o un radista de cualquier jefe sabe todo lo que pasa. Inclusive, por ejemplo, si hablamos de Sandra, ella conoció desde el momento que se iba a hacer una operación, o por ejemplo, de que empieza la inteligencia de un objetivo, el radista lo conoce o el secretario de un jefe lo conoce. Inclusive desde el momento que se empieza hasta que se realiza de pronto la toma de un objetivo o el final de un objetivo. El radista es el principal sabedor y conocedor de las cosas. O sea, si hablamos entonces en términos de complicidad, Sandra Ramírez conoció de la toma de Las Delicias, de la toma de Patascoy, de la toma de Mitú, de la toma de Puerto Rico Meta, de todas esas tomas que dejaron tantos muertos, secuestrados. Ella fue la que coordinó, la que tuvo conocimiento por ser la radista, por ser la radiooperadora. Ella fue la que tuvo conocimiento de todo eso. Claro, en la FARC hay un plan y hay dos estructuras que se llama la orgánica y la jerárquica. Si de pronto hablamos de la estructura jerárquica, desde el mando medio le informa al mando superior sucesivamente y hasta que llega, por ejemplo, al máximo escalón, que es, por ejemplo, en la estructura jerárquica, el Estado Mayor Central o el Secretariado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un frente va a realizar una operación o tiene un objetivo militar, del frente pasa a la dirección del comandante del bloque. El comandante del bloque, por norma o por la estructura que hay de dirección, le informa al secretariado. Entonces, de ahí empiezan los radistas a conocer todo lo que va a realizar, bien sea a nivel de cualquier frente o cualquier bloque. Entonces, claro, desde el momento que por ejemplo, los bloques informan al secretariado, por ejemplo, en el caso que Sandra fue muchos años la secretaria o la jefe de comunicaciones de todo lo que Marulanda tenía, ella conoció todo lo que se realizó en la FARC, hablemos lo del 96 hacia adelante, que fue la toma de las Delicias, que fue en agosto. Desde ahí empezó Sandra a conocer todas las acciones que la FARC hizo. De pronto ella no conoció como muy detalladamente quién realizó la inteligencia, quiénes de pronto fueron a la toma, pero sí conoció el plan desde el momento que se empezó la inteligencia hasta que se logró el objetivo. Andrés, para dimensionar el grado de responsabilidad que tiene Sandra Ramírez o Griselda Lobo, hoy la segunda vicepresidenta del Congreso de la República de Colombia, ¿cómo podemos dimensionar, por ejemplo, la participación de ella en fusilamiento de guerrilleros, en abusos sexuales de guerrilleras, en ajusticiamiento de civiles, en sicariato ordenado por el secretariado? ¿Eso lo consultaban al mando o eran decisiones arbitrarias de cada comandante en los frentes? ¿Cómo funcionaba eso, Andrés? Doctor, en los frentes o en la FARC no hay nada suelto. Como allá se dice, hay un término que se utiliza que en la FARC ni una rueda suelta. Todo va atornillado. Entonces, desde un consejo de guerra o un fusilamiento de cualquier combatiente o un personaje importante, siempre lo conoció el secretariado. Inclusive, últimamente, los consejos de guerra que se realizaban en la unidad que fuera, con las normas y todo lo que está en el reglamento como estaba constituido. Después del consejo de guerra, como siempre, como se utilizaba en las estructuras, al comandante o la dirección del bloque, por ejemplo, si hablamos del bloque sur,
comandante Joaquín Gómez, reemplazante Fabián Ramírez, ellos por norma le informaban al secretariado directamente al jefe, el jefe de la FARC, que era Manuel Marulanda. Entonces, desde el momento que me informaba, Sandra conocía por qué era el fusilamiento, quién era, edad y todo, porque eso, cuando se realiza un consejo de un combatiente, se realizaba, ahí se le daba a conocer a la asamblea, que es el consejo de guerra, nombre propio de la persona, edad y el delito por lo que se iba a fusilar. Entonces, desde ese momento, ya los radistas de las direcciones, por ejemplo, bloque y secretariado en el momento, estamos hablando de Sandra, que era la jefe de comunicaciones, ya conocía el hecho. Entonces, desde el momento del caso, ella conocía primero que el jefe lo que se iba a hacer o lo que se iba a ejecutar. Sí. En el caso suyo, Javier, usted que conoció, que estuvo como comandante también, ¿de qué hechos es responsable Sandra, teniendo en cuenta que era la que recibía comunicaciones de todos los frentes, la que literalmente le pasaba a Marulanda para aprobar o desaprobar todas las acciones que se cometían, teniendo en cuenta lo que nos expresa Andrés, que no se mueve una tuerca sin la autorización del comandante? ¿De qué tanto ella es responsable? Como decía el señor Andrés, es lo lógico. Las FARC pertenece a una estructura orgánica y jerárquica. Para eso era amarrado siempre las cosas desde que él explicó, comandante de escuadra, reemplazante de escuadra, comandante de guerrilla, reemplazante de guerrilla, siempre fue estructurado para hacer, inclusive lo que él explicaba, un consejo de guerra tenía que llegar hasta el secretariado si fusilaban la persona. Si la hoja de vida o estaba mal hecho el consejo de guerra, el mismo secretariado volvía y mandaba que le hicieran otro consejo de guerra. Cuando se le volvía a mandar a hacer el consejo de guerra a la persona, uno sabía que era que no querían que lo fusilaran, entonces lo sancionaban. 3 meses de desarme, 50 metros de trinchera, 300 ranchadas, a escribir unas hojas diciendo cuál es el comportamiento y que el incumplimiento de orden premeditado da fusilamiento, bueno, cantidad de cosas. Decir que la señora Sandra está involucrada en todo. Desde que ella pasó a ser esposa de Marulanda, o concubina, como se dice, ella inició a saber todo. O sea, ella no fue al área a decir, no, yo maté, porque eso no sería uno mentir. Como decía el amigo Andrés, ella fue la persona que siempre recibió toda la información y por las manos de ella pasó la orden de fusilar o no fusilar a alguien, de desplazar, de los negocios del narcotráfico. Mire, esto es tan berraco. Yo fui escolta personal de Walter Mendoza y ahí pasé a manejar una compañía de 54 hombres, dos guerrillas, un mando, un segundo al mando y 2 comandos. Bueno, ¿y sabe por qué fue que yo me tuve que irme de las FARC? Porque a mí se me ahogaron 4 toneladas de coca en el río San Juan que le quitaron a un narcotraficante. Ellos ordenaron quitarle a un narcotraficante esa droga. ¿Qué había pasado? Hacía 3 meses nosotros sacamos los paramilitares del Bajo Calima. La compañía mía, peleamos casi 20 días en el Bajo Calima. Eso hay historia, hay desplazamiento forzado, hay de todo. Y nosotros al narcotráfico, la orden que venía del secretariado, que informó Walter Mendoza, era recoger, y Pablo Catatumbo, que es el narcotraficante más grande que tiene ese lado, igual que Walter Mendoza, igual que Pacho Quinto, igual que Pacho Chino. Todo eso era narcotráfico. La orden fue quitarle eso y robárselo a los narcos del norte del valle. Quitarle esa droga para ellos negociarla en un punto que se llama Charambidá y Cabo Corriente con otros narcos que ya había delegado en ese tiempo JJ, el comandante de la Manuel Cepeda Vargas. Pero eso venía estructurado en el secretariado. Entonces Sandra tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con reclutamiento forzado, tiene que ver con abortos, porque allá informaban, vea, es que el guerrillero Pablo es muy buen combatiente, lo queremos mucho, es el lambón del comandante y él quiere tener su hijo, ¿por qué no nos da permiso de mandar la muchacha que va y tenga el hijo de Agua Valle? Y en 6 meses que se reporte otra vez en el campamento. ¿Por qué? Porque era el lambón, entonces dejémoslo que él sí tenga su hijo.
¿Quién ordenaba? El secretariado. El secretario decía, lo que pasa es que hay 3 muchachas menores de edad, como fue la Quichaya, como fue Viviana, que yo me dolió escuchar esas muchachas, meterles ese pato y extraerles sus bebés, porque eso pasó en un campamento en el Cremal Valle. El secretariado, no, hágalas abortar, porque el guerrillero no se merece eso, o la guerrillera es indisciplinada. ¿Dónde pasaban las órdenes? Por Sandra, porque el secretariado ordenaba a los radistas y eso venía escaloneado hasta donde llegaba, por ejemplo, donde Walter, que era el segundo al mando del bloque móvil. Señor Walter, sí, hágala abortar. Bueno, háganla abortar. O sea, ella ha cometido más cosas atroces y terroristas en omisión que hasta uno mismo que fue al combate. Porque uno tuvo la posibilidad de decirle a un combatiente, yo tuve la posibilidad un día de decirle a un combatiente, váyase que me mandaron a amarrarlo para fusilarlo. Y saber que eran personas que habían ingresado igual que uno de 13, 14 años y saber que los mandaban a fusilar solo porque no hacían lo que al jefe se le daba la gana. O solo porque a Walter se le costaban con la mujer, porque hasta eso llegó a pasar. O sea, las FARC, yo he dicho, yo fui guerrillero y estuve de acuerdo hasta cierta parte cuando dijeron que había un proceso de paz, porque da tristeza ver a Colombia emergido en un conflicto armado que no tiene lógica, sino para abonarse y llenarse los bolsillos unos ciertos. Yo hace poco hablaba con 3 guerrilleros antiguos y decían, la verdad, Javier, es que a nosotros nos usaron como un trampolín para que Pablo Catatumbo, Tornillo, Victoria Sandino, todos se llenaran y se jactaran los bolsillos porque ellos tienen plata. Pero los pobres guerrilleros usted los encuentra o nos encuentra a veces sin con qué comernos un pan. Y da tristeza eso, ella salga diciendo, la honorable senadora Sandra, que nunca hubo reclutamiento forzado, que nunca mataron niños porque subieron. Inclusive, hay una cosa que usted mismo sabe, doctor. ¿Usted se acuerda del soldado Carabalí en la cascada? Sí, ¿El claro, que no claro, claro. aparece? Ese soldado en la cascada tuvo que ver Catatumbo y tuvo que ver todo el secretariado y por Sandra pasó esa desaparición de ese soldado que está enterrado en la cascada. Se llama Carabalí. Bueno, teniendo en Entonces, cuenta ya esos detalles, Andrés y Javier, ¿qué vínculos tiene Sandra Ramírez o Griselda Lobo, hoy la segunda vicepresidente del Senado de la República? ¿Qué vínculos tiene con todos los casos de secuestros que se cometieron, con el secuestro de los diputados del Valle, con el secuestro de los del edificio Miraflores de Neiva, con el asesinato de los concejales de Rivera Huila, con todos los casos de secuestros económicos y con la plata, con el manejo de todas esas platas? ¿Qué responsabilidad tiene Sandra en esto? Andrés, le pregunto a usted primero. Doctor, yo creo que en esa parte la dirección de la FARC tienen que ver en eso, incluido los jefes de comunicación por conocedores. ¿Qué pasa? Los delitos de secuestro, extorsión, masacre, todo era una política de la FARC. ¿En qué sentido? Porque la FARC tenía su estructura y tenía sus normas. El que no cumplía y el que no colaboraba y el que era sospechoso por algunas situaciones tenía sus consecuencias. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Sandra, ella era muy conocedora desde mucho tiempo porque, por ejemplo, pongamos el caso del Caquetá de la familia Turbay. Desde mucho tiempo, la familia Turbay fue un objetivo militar del FARC por su acogida política en el departamento y inclusive el secretariado ya sabía por medio de la operadora que tenían de comunicaciones que eran unos contradictores o como se hablaba ya, enemigos de la FARC por su política. Entonces, ¿qué pasaba? Creo que por ejemplo, yo fui radista de los 15 en poco tiempo. Yo conocía todo lo que pasaba en la zona, porque lo tenían que informar al comandante del frente y lo conocía primero en ese caso, yo que era el radista, y le informaba al comandante, que era Rolando Romero en ese tiempo, le decía, camarada Rolando, vea, tal compañía informa
esto de tal zona, que hay gente poderosa, que se le puede sacar plata, que hay tantas personas sospechosas, que si se pueden ajusticiar, todo eso lo recibe el radista. Entonces, en este caso, hablándolo ya en la verdad, Sandra creo que es la mejor opcionada, no la que tiene todas las condiciones para aclarar al país sobre todas las desapariciones, sobre los secuestros, sobre las extorsiones, de mucha gente desaparecida, porque lógico que ella conoce, tuvo conocimiento de qué parte del país se envió esa información, inclusive hasta de qué frente, porque en veces también hay muchos comandantes de frente de confianza, en veces se saltan a los escalones, porque así lo conocí también. Entonces, creo que ella es la más opcionada para aclarar al país todo lo que ha pasado o lo que a ellos les falta aclarar en este proceso que están. Y aún ahorita como ya quedó de segunda vicepresidenta del Congreso de la República, con mayor vera, porque podemos decir que ella es una autoridad, porque tiene la potestad de mirar inclusive planes y muchas cosas que van a realizar ya en el Estado. Entonces, ella es la opcionada para que le diga la verdad al país, inclusive hasta nosotros también, porque nosotros fuimos reclutados menores de edad y pasamos por muchas consecuencias que el mismo secretariado, la misma FARC, la misma dirección de la FARC ordenaron. Entonces, inclusive, muchos de nosotros fuimos desmovilizados o desertores por la misma situación, desplazamiento de las familias, asesinatos de muchos familiares de nosotros mismos, hasta familiares de nosotros desaparecidos. Entonces, ella nos tendría también a nosotros que explicar muchas cosas también que nos falta que nos aclaren, pero muchísimas. A ver, en el caso suyo, que usted la conoció personalmente, Andrés, ¿cómo es el temperamento, cómo es la forma de ser de esta mujer, Sandra Ramírez o Griselda Lobo? Durante la época que conviví con ella durante los 4 años en los campamentos. Ella permanecía todos los días ocupada, todos los días pegada al computador en la oficina de Manuel Marulanda. Salía en el momento que en vez de íbamos a los pozos, cuando en ese momento fue la zona este, se estaba en los diálogos con Pastrana. Entonces ella salía, me acuerdo que cuando ya de Marulanda decía, bueno, Nalices le decía al comandante de la unidad, que era el negro Acacio en ese tiempo, no el finado del 16, sino el otro, negro Acacio, uno alto, grande, acuerpado. Entonces, cuando nos decía Acacio, bueno, alistes en 15 o 20, que vamos a salir con el camarada Manuel, en esos términos lo hablaba. Entonces, salía Sandra de la oficina, directamente se subía al carro que él tenía, que tenía un Toyota Prado 2 puertas, color rojo. Se salió de la oficina, de una vez se subía el carro, que porque ella era la chofer en esos tiempos. Marulanda de una vez subía y arrancaban y nosotros atrás. Con nosotros ella en ese tiempo pues hablaba muy poco por el trabajo de ella en la oficina, e inclusive cuando salíamos nosotros a realizar trabajos, ella también era la que manejaba lo que era también parte de las finanzas, inclusive cuando hacían compras de materiales para construcciones, porque en ese tiempo se construyó muchas viviendas y muchas cosas. Ella, conocí que ella, inclusive la miré personalmente, que ella era la que daba la plata para las compras de muchos materiales. Por ejemplo, aquí estamos viendo foto de Sandra trabajando en el computador. ¿Qué privilegio significa tener un computador allá en el monte, Javier? Eh, Allá en las FARC el que tenía derecho a un computador era, como decía el compañero Andrés, era el privilegiado o era la privilegiada que sabía todas las hojas de vida de cada combatiente. En esos computadores se cargaban las hojas de vida de cada combatiente. En esos computadores se cargaban los acuerdos que se hacían con los narcotraficantes. En esos se sabía las tierras y testaferratos que tenía
cada comandante. En esos computadores se sabía quién eran los familiares del comandante. En esos computadores se sabían órdenes de inteligencia, órdenes de planes de ataque terroristas a Colombia, órdenes, todo, todo. En esos computadores ni siquiera un comandante de guerrilla, ni siquiera a veces un segundo de comandante de compañía tenía derecho a tener un computador. Yo lo llegué a tener porque era comandante de compañía y se manejaba las finanzas del narcotráfico, números de teléfono, contactos en Bogotá, contactos en el exterior. Y eso mismo pasaba con, y más ella, con un computador que siempre lo tuvo cuando yo fui 2 veces o 3 veces y nos encontramos por ahí. Siempre tenía ese computador, como dice eh, Andrés, ya sabía mucho. Pues imagínense, si uno de comandante de compañía tenía un computador con poca información, que eran hojas de vida, milicianos, números de teléfono de contacto de gente importante, números de teléfono hasta de militares que le vendían a uno las dotaciones, número de, bueno, cantidad de cosas, y era poquito. ¿Usted se imagina la esposa de Marulanda cuánto manejaba ella de información ahí? Estaferrato, narcos, amigos en otros países para lavar activos, todo eso se manejaba. O sea que eso puede, con esa información o con ese análisis que ustedes hacen, podría uno entender que esa es tal vez la razón por la cual a Griselda Lobo, a Sonia Ramírez, como es conocida, sin haber sido del secretariado, ojo, porque es que no era el secretariado, era ella una persona que estaba allí haciendo parte de, digamos, de una secretaria. ¿Cómo es que dejan por fuera a un Joaquín Gómez o dejan por fuera comandantes importantes que no postularon al Senado de la República y en cambio sí la postulan a ella? Tendrá que ver eso con toda la información que tienen las FARC, con toda la información que ella tiene de las FARC, con toda la información que tiene de la Cominter, la Comisión Internacional, que son todos los que le manejan recursos en el exterior. Tendrá que ver todo ese poder de información que tiene ella. Ese es el hecho por la cual la postularon al Senado de la República. Mire, hay una cosa, doctor, que es muy claro. Murió Marulanda, murió Alfonso Cano, murió Jorge Briceño Suárez, murió Raúl Reyes, capturan a Simón Trinidad. ¿Qué hicieron? El raspagallo, porque es que la gente no ha entendido que Tornillo era un tipo que lo tenían para fusilarlo. Eso era una porquería de persona. O sea, ¿qué hizo esta gente? Ascendieron nuevos comandantes porque, mire, desde que Cano estuviera vivo o el Mono Ojoy, Tornillo no fuera ascendido al secretariado. ¿Estamos Jamás. hablando de quién? De Tornillo, de este senador Gallo. Jamás él fuera ascendido al secretariado. Ese tipo lo tenían para fusilarlo. Eso era una porquería, era un violador porque es la lógica. Las cosas se llaman por su nombre. A ¿Qué ese tipo lo más, odiaba. Mire, le voy a contar una cosa. Una qué vez, conocen ustedes exactamente de ese tema, ya que usted me lo toca, mire, le Javier, voy a decir una de las cosa. Una violaciones vez de Lozada? yo era la escolta, eso Antonio Solá, yo era la escolta de Walter Mendoza y fui escolta de Pablo Catatumbo. Y le voy a contar una cosa. Una vez Walter Mendoza con Pablo Catatumbo y JJ, el comandante de la Manuel Cepeda, porque es que este Lozada fue el de aquí de Bogotá, el miliciano, el sapo que tenía que organizar estructuras para hacer atentados. Él jugaba el tema político. Y le voy a decir algo, una vez estaba Catatumbo y Walter Mendoza y JJ hablando, y estaban hablando tan mal de este tipo que dijeron que era el desechable más bravo que tenía las FARC. Y inclusive en las FARC se rumora y se rumoró que él tuvo que ver con la muerte de Alfonso Cano, porque Alfonso Cano no lo dejaba ascender. Ya me voy a entender. Entonces, va para allá a donde voy. Estos lagartos se unieron con la... Murió Marulanda, ella queda sola. ¿Qué hace el mono? Yo creo, la manda a recoger. Una hipótesis, ¿no? Pero estos lagartos sabían que ella sabía muchas cosas que están por fuera. Entonces, ¿qué hicieron? Venga para acá, usted es la que toca. Pero según el cuento es la que toca porque es la que menos sentada está porque nunca fue comandante.
Pero con esa carta de perfil bajo, ellos inician a dar, mire, yo le digo una cosa, si yo que nomás era un comandante de compañía, llegué a mandarle plata a la hija de Walter Mendoza, a Fusagasugá para comprar fincas, a escondidas del secretariado, a escondidas de Cano, a escondidas de Franco Benavides, de Juvenal, hasta el mismo Catatumbo. Walter me hacía llegar la hija al Chocó con una señora Gilma a entregarle plata, millones de pesos del narcotráfico. Y eso no lo sabía sino él, el segundo al mando que era Marlon y yo. ¿Usted se imagina esta señora cuánta plata con Marulanda mandaron para el exterior? Si lo hacía yo, que era un lagarto comandante de compañía, y llegaba la hija de Walter Mayerlin de Fusagasugá a recoger la plata, 500, 400, 300 millones. Y los mismos narcos les tocaba que hacerles llegar esa plata, después de que llegaba Buenaventura, hasta Fusagasugá y Bogotá. Entonces, si yo hice eso, esta señora que tuvo el poder de todo el dinero del testaferrato, ¿usted se imagina cuánta plata tiene esta señora guardada? A ver, sobre lo mismo le hago la misma pregunta a usted, Andrés. ¿Cuál puede ser esa razón tan poderosa por la cual postulan a Sandra Ramírez al Senado y dejan por fuera a comandantes importantes de las FARC que los dejaron por fuera? Por ejemplo, Pastor Alape, el negro, como digo yo, el guajiro, lo dejaron por fuera. Muchos otros que eran importantes, Joaquín Gómez lo dejaron por fuera y ponen a esta mujer. ¿Qué tiene esta mujer que pese tanto para que el partido la haya puesto de senadora? En este punto de Sandra, a Sandra la tenían, en la FARC estaba hablándolo así, como en un gobierno, como la primera dama. ¿En qué sentido? Porque era la mujer, o sea, la pareja sentimental de Marulanda, y conocía mucha, ella conoce todos los casos de cada comandante de las FARC, de los que están haciendo parte al partido ahorita y los que ya sacaron, inclusive hasta los mismos senadores. ¿Por qué? Por ejemplo, todos los mandos de las FARC conocían a Sandra, inclusive en la época de la zona de despeje, el secretariado del Estado Mayor Central eran 27 comandantes que hacían parte al Estado Mayor Central y al secretariado, que eran 7, incluido el mismo Estado Mayor Central. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estuve de seguridad de Marulanda, estuve, cuando estaba de seguridad, se realizó el pleno del 2000. Fue en marzo del 2000 en la zona de despeje. Entonces, fueron todos los comandantes, 27 que yo conocí en ese tiempo, que ya muchos han muerto, y todos esos comandantes conocían a Sandra, la saludaban como saludar un ministro, hablándolo en esos términos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Sandra le conoce de pronto toda la historia o los procedimientos, por ejemplo, de Timoleón Jiménez, conoce todo el procedimiento de pronto de Joaquín Gómez, de Carlos Antonio Lozada, porque yo toda esa dirección la conocí cuando la zona de despeje. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo puedo concluir es que ellas la tienen un poquito como en lo alto, primero, para que les tape a ellos muchas cosas, porque ella de todos los mandos conoce cosas, el proceder de narcotráfico, lo de terrorismo, extorsiones, secuestro, ella todo conoce porque era la que recibía las comunicaciones de diferentes unidades del país, hablándolo así, que en cada departamento había un miembro del secretariado, en cada departamento había un mando de columna que inclusive son los que ahorita hacen parte a la dirección del partido de la FARC. Entonces, lo que yo siempre he pensado desde el momento que escuché que Sandra en el Senado, porque la conocí desde mucho tiempo, entonces la tienen como un estímulo y también para que esté ahí acomodadita, callando todo lo que ella no ha dicho. Y yo sé que donde ella hable todo lo que conoce, van a suceder muchas cosas que el país va a quedar, mejor dicho, vamos a quedar todo el mundo
aterrados de lo que ella conoce y no quiere decir. Sobre la plata de secuestrados. Esta mujer muere Marulanda, ¿y qué hicieron toda la plata que tenía Marulanda? Todo el oro que dicen que tenía guardado. ¿Qué pudo haber hecho ella con todo ese material? Yo opino una cosa, no creo, o sea, en posición, él no tenía eso en manos, pero sí, ella sí puede saber dónde está todo eso guardado. Y no nos vamos lejos, hay un país vecino que siempre ha colitado los problemas contra Colombia y ha colitado las acciones terroristas de esta gente. Entonces, es muy claro saber que una vez Chávez resultó por ahí en Puerto Inírida, después resultó por ahí en otro lado del lado de Brasil, y siempre resultaba esta gente muy pegada. Después, de pronto el no tenerlo, no lo tenía, pero lo que sí se puede saber es que esta señora manejó mucho dinero, mucha posición económica, como dice el compañero Andrés, era la primera dama como el presidente. Entonces ella en estos momentos debe estar iniciando con una cantidad de dinero muy berraca en el exterior. Debe tener hasta empresas, porque la FARC siempre soñó tener empresas. La FARC siempre soñó con tener cosas para financiarse. Y esta señora, al ser la esposa de Marulanda, ella debe saber la cantidad de cosas que hay todavía guardadas económicamente de las FARC. Y para añadirle un pedacito, lo que dice el compañero Andrés, obviamente sabe mucho, pero lo que sí es el punto es la economía que ella tiene. Se puede decir que debe tener más plata que hasta los mismos narcos como Pablo Catatumbo o como los otros narcos, Domingo Viejo y todo. Ella tiene mucha plata porque ella manejaba la situación de finanzas de su propio marido, como se puede decir. Entonces, ella debe saber demasiado y debe tener una cantidad de economía, no en Colombia, porque ellos fueron, el secretariado tuvo muchos asesores eh, eh, de universidades, asesores económicos internacionales. La FARC tuvo todo eso, porque es verdad. O sea, ella debe tener eso en el exterior, pero para nosotros no es un secreto que si las personas bajas de rango medios sacaron provecho de las FARC, ¿usted se imagina la mujer de Marulanda? Bueno, ahora les pregunto, como ustedes conocen muy bien, aquí yo tengo a Ciro Marulanda, el hijo, el enano. ¿Ustedes conocieron al enano? Yo no. Eh, ¿Andrés conoció al enano? Claro, doctor, yo distinguí a Rigo. El nombre propio no es Rigo. Allá cuando llegó le colocaron Rigoberto. Él llegó, él llegó en 1999 Sí. al campamento, a un campamento. Aquí lo estoy mostrando en pantalla. Usted lo puede mirar. Este es el mismo que usted conoce. Rigoberto, el enano que le llamábamos. Entonces, lo que conocí de él estaba aquí en Bogotá antes de 1999, está aquí en Bogotá estudiando. Creo que él alcanzó a hacer como noveno o décimo bachillerato. Aquí en Bogotá estaba estudiando. Según lo que él mismo nos comentaba, porque con él conviví como unos 3 años, lo que él nos comentaba a nosotros por ahí cuando nos íbamos a echar carreta, o como se dice vulgarmente así, o cuando íbamos para trabajar, que él vagaba mucho aquí en Bogotá. Él le gustaba mucho la rumba y andar mucho con los amigos. Entonces, que Marulanda se dio cuenta, porque él lo tenía aquí unos familiares, unos amigos estudiando, y por la vagancia de él, Marulanda se dio cuenta que él no permanecía en la casa cuando salía del colegio, sino que comenzaba a andar por uno y para otro. Por esa consecuencia, entonces, que Marulanda le haya dicho, bueno, vamos a recogerlo, vamos a tenerlo para el campamento, porque si él sigue con sus locadas, de pronto lo cogen y lo secuestran, se dan de cuenta que es hijo mío, lo secuestran, o nos piden una suma de plata y con el tiempo puede haber desaparecido. Entonces, en el 99, él llegó al campamento, lo llamábamos La Rondón, en la sabana del Yarí. Desde ese momento que él llega, él duró como un mes. Cuando él llega, duró como un mes que dormía
en la misma casa donde Marulanda habitaba, le daban alimentación del casino donde Marulanda él también durante un mes. Sí. Ya cuando coge confianza con nosotros, entonces se pasó para el campamento donde nosotros estábamos y comenzó a comer del casino nosotros también, y ahí sí comenzó la amistad con él y nos contaba todo lo que lo estudié en Bogotá, que toda esa vaina. Entonces, con el tiempo de ya como a los 2, 3 meses que llegó, ya él nos leía libros, nos daba explicaciones o charlas, como se dice. Bueno, usted lo está viendo aquí en la foto, ¿no? Es que Sí, muestro señor. esta foto porque resulta que salió en información que Griselda Lobo tuvo un hijo y que este hijo estaba en las disidencias. ¿Qué saben ustedes de eso? Eh, Eh, de todo lo que yo conozco, inclusive estábamos en un campamento cerca a la sombra de San Vicente del Caguán 2001. Con nosotros convivió un hijo de Sandra Ramírez, ¿ya? Ella tiene un hijo, o sea, yo conocí un hijo de ella, tenía en ese tiempo unos 19, 20 años, no es hijo de Marulanda. El hijo de Sandra tampoco hizo parte de las FARC, nunca fue combatiente. Entonces, pues no tampoco podíamos averiguar de dónde venía ni nada de eso, solamente se escuchó que era el hijo de ella y que venía a estarse con ella, acompañarla, duró con nosotros como un mes y de un momentico para otro no amaneció. Bueno, pues yo muestro esta fotografía que estoy poniendo en este momento en pantalla. Este muchacho, al parecer, se llama Alberto Cruz Lobo. Alberto Cruz Lobo. A mí me dijeron que era hijo de Sandra o de Griselda Lobo, pues, de Sandra Ramírez. Pero yo averiguando, aquí encontré una carta que me parece muy, muy valioso mostrarle a los seguidores, a nuestros televidentes, una carta que muestra el gobierno nacional. Esta carta está firmada la, por la ministra del Interior, por Nancy Patricia, y esta carta pues tiene que ver justamente con el nombre de los que fueron expulsados del proceso de paz, que fueron expulsados por el gobierno nacional del proceso de paz, ya que aparecieron en los videos de Iván Márquez en Venezuela. Y esta carta la envía, aquí está la carta firmada por Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, por Miguel Antonio Ceballos Arévalo, alto comisionado para la paz, y Emilio José Archila, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Entonces yo buscando entre los que aparecen en el video, aquí está la lista de los que aparecen en el video cuando fueron expulsados. Iván Luciano Marín Arango, Iván Márquez, Ceusis Pausias Hernández Solarte, Jesús Entriz, Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, el Paisa, y sucesivamente hay otros, y aquí me aparece Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda. Miren, alias Enrique Marulanda. Entonces, en la información inicial me decían que Alberto Cruz Lobo, es hijo de Griselda Lobo. Pero luego averiguando, me encuentro con un dato muy importante, y es que eh, esta señora es la mamá, esta es la verdadera mamá de Alberto Cruz Lobo. Esta señora es la verdadera mamá de Alberto Cruz Lobo y ella se llama Gladys Mora Cruz. Este es un hermano, este es un hermano de Alberto Cruz Lobo, ¿sí? Este es un hermano. Esta es la verdadera mamá y aquí está compartiendo ella con el enano, el hijo de Manuel Marulanda. La información que yo he obtenido de último momento es que Sandra Ramírez o Griselda no tuvo hijos en las FARC. Y usted me dice, Andrés, que sí tuvo un hijo. Sí, doctor, inclusive
Pues cuando estuve donde Marulanda, había unas muchachas que llevaban con Sandra un poco de años, llevaban como 10 años de Marulanda. Entonces, durante ese tiempo, durante ese tiempo, fue ella misma, por ejemplo, había una muchacha que se llamaba Rocío, ella misma comentaba que era hijo de Sandra, el muchacho que yo le menciono. Sí. Entonces, entonces lo hablo en ese término porque, claro, por ejemplo, Rocío fue una muchacha que con el Pero tiempo de podría los hijos, digamos, tratarse, Andrés, usted que estuvo ahí haciendo parte del anillo de seguridad de Marulanda, podía tratarse de que este muchacho fue criado, ojo, fue criado por Sandra eh, Ramírez, fue criado por Griselda Lobo cuando ella era la mujer de Marulanda y este muchacho hace parte de los que se criaron con ellos y que los registraron con los apellidos de ellos, pero que no sea hijo biológico de ella. ¿Puede tratarse de eso? claro, doctor, inclusive de esos hermanos estaba Pablo, que yo lo conocí a Pablo, Enrique, Mario, Elena, y José, cinco hijos de Marulanda, que lo que yo conocí es que ellos cinco fueron nacidos en Casa Verde, en la Uribe, fueron nacidos directamente en los campamentos de Marulanda y desde muy niños ellos se quedaron ahí y cuando ya, pues ya como es lo que escuché, que a los pocos días de haber nacido ya el último muchacho, le dan la salida, creo que ella fue combatiente, si no estoy mal, le dieron la salida a la señora y quedaron los niños en el campamento de Marulanda. En el tiempo que se junta Sandra con Marulanda, entonces ya quedan como hijos adoptivos de Sandra. Claro, ellos la respetaban muchísimo y Sandra les decía, oiga, Enrique o Mario, hay que ir a tal parte. El camarada, por ejemplo, yo hablaba así, lo que el camarada dijo era que tocaba ir a tal parte, por ejemplo, a San Vicente, a traer todos esos materiales, vean, aquí está la plata para eso. Ya, me di cuenta yo personalmente, entonces a ellos la querían mucho y la respetaban mucho como una mamá, hablándolo así, doctor. Bueno, yo invité a este programa a Darío. Darío Ramírez es un investigador, trabaja conmigo, hace parte de mi equipo. Y resulta que Sandra lo que se ha dedicado en estos días es a decir que las FARC no reclutaban menores, que literalmente que eran unos angelitos. Y nos hemos encontrado una tesis, ojo, una tesis de grado. Esta es una tesis de grado. Dice Memoria en confrontación frente a la toma guerrillera de Mituba UPES, 1 de noviembre de 1998, Guillermo Gómez Romero, monografía de grado para aspirar al título de Magíster de Estudios Políticos. Tutor Pedro Alexander Silva Vargas, filósofo y abogado, maestría en Filosofía del Derecho, candidato a doctor en Derechos Humanos y Desarrollo, Universidad Javeriana. Están los datos, 2019, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, maestría en Estudios Políticos, Bogotá. Esta tesis de grado habla del conflicto, especialmente de la toma de Mitú. Y yo quiero referirme exactamente por acá en la página 55, en la página 55, y aquí le doy la palabra a mi investigador para que nos haga reseña de qué se trata esto, Darío, que es muy importante que los televidentes entiendan que está consagrado en un documento, ojo, en un documento que es una tesis de grado para magíster, declaraciones de Sandra que la involucran con hechos de los que ella no se imaginaba que tal vez iba a llegar al Senado de la República o que no se imaginaba que iba a llegar a tener el grado de responsabilidad que ahora tiene y que la involucran directamente con acciones criminales de las que cometieron y que ahora no quiere reconocer. Darío, cuéntenos de qué se trata esta tesis. A ver, Darío, active su micrófono, por favor. ¿Me escuchan? Ahí ya se le escucha, adelante. Gracias. Ahí lo que es prácticamente una confesión del delito. ¿Sí? El trabajo investigativo que hace la persona para optar el título de magíster
hace una serie de entrevistas a Sandra Ramírez y también al médico Mauricio. Aquí hay unas cosas muy importantes que hay que resaltar, que ella se refiere a unos temas muy claros, como el tema del secuestro, el narcotráfico, la extorsión y las tomas, las diferentes tomas que realizaron las FARC a diferentes poblaciones del país. En el caso concreto de Mitú, ella está hablando de que ella era la responsable de comunicaciones. Por tanto, ella tenía conocimiento en tiempo real de toda la situación del ataque terrorista que estaba haciendo FARC a la población de Mitú. Esto es un trabajo investigativo muy completo y el investigador de la tesis dice en entrevista personal a Sandra Ramírez. Ok, entonces en entrevista personal a Sandra Ramírez, aquí en la página 59, y voy a leer algo textualmente, dice, en la página 59 inicia diciendo, mientras tanto, alias el médico, que dice no haber participado en la toma de Mitú, rememora que en otras tomas lo que él hacía era adecuar los espacios desde donde se atenderían a los heridos. Ubicaba puestos de atención médica 1, 2, hasta 5 kilómetros de donde se originaba el ataque. Todos los puntos de emergencia debían ser ubicados con posibilidades de evacuación hacia donde se pudiera prestar una adecuada atención hospitalaria. Las FARC tuvieron presente en la planificación las carreteras y los dueños de vehículos que simpatizaban con ellos, y por supuesto el río, como otra vía para sacar a los heridos. Por su parte, Sandra Ramírez, aquí viene el nombre de la susodicha que estábamos hablando, que era la encargada de contacto, del contacto con los comandantes de las FARC. Ojo, era la encargada del contacto con los comandantes de las FARC. Desde la base de comunicaciones radiales, estaba pendiente de la información que llegaba de la toma. Miren que aquí se confirma, ojo, aquí se confirma la responsabilidad de Sandra Ramírez, de la nueva segunda vicepresidenta del Congreso de Colombia, en estas acciones criminales. El plan de las FARC de cubrir áreas se dio en la medida en que el Estado cedió espacios, bien porque no tenían presencia de las fuerzas del orden o bien porque la ofensiva de la guerrilla hacía perder el dominio de determinado territorio. Las FARC sabían que el número, ojo, que el número de guardias que custodiaban el cuartel de policía de Mitú era bajo. Por eso, en una táctica casi lógica, quintuplicaron la cifra de guerrilleros por cada policía. Alias el médico, este es el médico de las FARC, que es Jaramillo, Mauricio, ¿no? Mauricio Jaramillo, recuerda bastante bien ese momento en que se planeaba una misión. En el plan va que este grupo de 5 van y se toman ese centinela. Jaime Parra, que es el nombre, ese es el nombre técnico de Mauricio Jaramillo, ¿no? Nombre real. El nombre real. Jaime Alberto Parra. Jaime Alberto Parra, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018. Esa fue la razón por la cual las FARC se sintieron victoriosas en la toma de Mitú. Fíjense que pusieron 5 guerrilleros por cada policía para atacar la estación. Casi siempre nosotros los sorprendíamos. Eso lloran como un hijueputa. O sea, la fortaleza no es como la pintan. Dice Jaime Parra en comunicación personal. Eso dice Mauricio el médico, alias Mauricio Jaramillo. Ante esta afirmación de alias el médico, hace una salvedad. La orden era respetar el derecho internacional humanitario. Claro, porque sabe que esto es una tesis y iba a quedar todo por escrito. Entonces aquí queda establecida en esta tesis de grado, y por eso la he mostrado, que queda establecida la responsabilidad reconocida de Sandra Ramírez en un documento que es una tesis de grado y donde se puede establecer el grado de responsabilidad en todos, ojo, en todos los actos terroristas que cometieron las FARC. Y ahora, muchachos, yo les quiero preguntar a ustedes que estuvieron en las FARC, que gracias a la vida dejaron esa vinculación con ese grupo.
¿Qué significa el hecho de que esta mujer haya criado, ojo, haya criado a un disidente que ahora está en la disidencia, que si no es la mamá biológica, listo, no es la mamá biológica, pero muchas veces dicen que la mamá o el papá no es el que lo hace o el que lo engendra, sino el que lo cría. Si ella crió a este muchacho, ¿sí? A este muchacho que es Alberto Cruz Lobo, ella lo crió, y ahora Alberto Cruz Lobo, que es este, hace parte de la disidencia que está con el paisa. Listo, no es la mamá, no es la mamá biológica, pero ella lo crió, él estuvo con ella. ¿Qué significa ese hecho de que este muchacho esté en la disidencia con el paisa, con Iván Márquez, con Jesús Andrés en Venezuela, haciendo parte de esta estructura criminal que quiere tomarse a Bogotá, que quiere atacar el gobierno, que quiere atacar el Estado, que quieren dar cualquier golpe certero en la capital colombiana? ¿Qué significa ese vínculo que tiene Sandra Ramírez con este muchacho y que este muchacho está en ese grupo armado, en esa disidencia, y Sandra Ramírez teniendo información privilegiada, confidencial, de alta reserva nacional, y ella la tiene al estarse paseando en el Congreso, en la presidencia y en todas las instituciones donde se mueve? Ustedes que estuvieron allá, ¿qué harían con esa información siendo Sandra Ramírez? Adelante, adelante Andrés y luego Javier. Doctor, yo siempre he dicho, yo desde el momento he dicho que muchos de los jefes que se desmovilizaron de las FARC tienen contacto con disidentes, porque, porque no es como tan casual que digan que en un proceso que digan, no, fulano estuvo, por ejemplo, vámonos a Gentil Duarte, fulano hizo parte de la mesa de negociaciones y ahorita hace parte a la disidencia. Entonces, como que uno, o sea, yo personalmente como que no me como mucho el cuento de uno de pronto decir, no, fue que desde el momento que se negociaron, ellos se gustaron y se devolvieron a coger las armas. Pues lo que uno trata o lo que yo pienso es que eso es como un acuerdo, porque desde el momento de la negociación ya estaban comenzando las disidencias y mucha gente estaba quedando en la zona directamente como disidente sin necesidad de llegar a las zonas de concentración. ¿Qué pasa? Por ejemplo, he escuchado muchos comentarios en algunas zonas, pues, por ejemplo, en el Caquetá, donde yo por tanto tiempo, hay muchos milicianos que fueron de la antigua FARC y ahorita son milicianos directamente, normalmente de las disidencias. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si eso es lo poco, doctor, ¿cómo será entonces de los más altos? Entonces, yo pienso que, por ejemplo, muchos de estos senadores y no senadores de este proceso que hubo, tienen conocimiento de muchas cosas de la disidencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo en algunas ocasiones he denunciado bienes de la antigua FARC que la manejan las disidencias. Ellos están encargados de los bienes y las mismas disidencias han cuadrado nuevos propietarios o falsos, hablándolos así. Entonces, yo O sea, digo que ese es el testaferros. acuerdo. Testaferro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sandra, claro, ella no puede decir nada por el cargo que tiene y por función que supuestamente está jugando ahorita, pero yo digo, doctor, que si hay vínculos de milicianos con o disidentes directamente en algunos sitios de concentración, porque eso ya lo hay. Entonces, ¿cómo no va a haber directamente, por ejemplo, que Enrique busque los contactos? De pronto él no lo puede hacer directamente por medios telefónicos o por medio de carta, porque la posibilidad no se los da y la tecnología está muy avanzada y se puede caer. Entonces, para mí que sí hay contacto de pronto Sandra directamente con Enrique y de pronto con mucho más, porque es lógico que por ejemplo, el Paisa fue muy llegado a Marulanda, muy amigo de Sandra. Iván Márquez era también, porque inclusive convivió con nosotros en el campamento con Marulanda y eran muy de confianza. Entonces, yo siempre he dicho que el contacto está y así como van las cosas,
cualquier momentico muchos senadores se van a desaparecer y pienso yo personalmente que allá van a aparecer nuevamente las disidencias porque los acuerdos son esos y en la historia de negociaciones eso ha pasado. Entonces, los vínculos directamente los hay y más con Sandra porque Enrique para ella era un hijo. El enano para ella también era un hijo, como Mario también. Entonces, porque inclusive ella desde niño los acabó de criar. No directamente los cambiaba, pero sí estaba con ella como mamá adoptiva. Entonces, pienso que eso sí, el enlace nunca se va a perder. O sea, usted diría, Andrés, es de ponerle atención a esto y esto pone en riesgo la seguridad nacional. Claro, doctor, claro que sí, porque por ejemplo, yo una vez denuncié, por ejemplo, vamos a un caso donde operé yo, por ejemplo, unos milicianos que fueron del frente donde yo estuve, el Frente 15, que inclusive ya los denuncié, estaban coordinando con un jefe que estaba en la zona de concentración de Agua Bonita, de la montañita. Cada 15 días subían, los que fueron milicianos de las FARC, subían cada 15 días al sitio de concentración a hablar con el comandante de esa zona. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Que el contacto está, y si va el miliciano antiguo de las FARC, ahorita actualmente miliciano de disidencia, a hablar con el comandante que fue de esa zona, es porque el contacto está con una disidencia. Bueno, en el caso suyo, Javier, ¿usted cree que esto pone en riesgo la seguridad nacional, el vínculo de Griselda Lobo, con este muchacho que fue literalmente criado por ella, que se crió en su entorno, que tienen un estrecho vínculo y que ahora este muchacho está en las disidencias con el Paisa, con Iván Márquez, con Santrich, sabiendo el odio y las ganas que tienen de dar un golpe terrorista en Bogotá, con este vínculo de este muchacho, de Alberto Cruz Lobo, con Griselda Lobo, que aunque no es la mamá biológica, es la que lo crió y es la que ha estado con él compartiendo durante tantos años y que está en la disidencia y ella en el Congreso, en el Senado, como segunda vicepresidenta. Esto es de seguridad nacional. Usted piense como guerrillero en este momento y respóndame. Primero que todo, hay que decirle al pueblo colombiano que despierte, que nunca hubo paz, nunca hubo un acuerdo de paz. Si en Colombia fuera habido un acuerdo de paz, en San Vicente del Caguán en pleno diálogo seguían pagando extorsiones. En Arauca seguían pagando extorsiones. En el norte de Santander lo mismo. En el Pacífico seguían pagando extorsiones estando en diálogos de paz. Entonces, el pueblo colombiano tiene que despertar y no estar tildando las cosas y señalando unas cosas sin conocerlas. Le está hablando a alguien que perteneció a las FARC. Y eso es un problema de seguridad nacional. Mire, para nadie es un secreto, como lo decía el compañero Andrés, que cómo iban pasando zonas y las zonas quedaban todavía, pero ellos aplicaron las zonas de narcotráfico. ¿Cómo iba a aparecer a los 2 días Gentil Duarte con cantidad de armamento si según el armamento se lo entregaron a la ONU? ¿Cómo iba a aparecer en el Pacífico la Dagoberto Ramos con fusiles si según en el Cauca Pablo Catatumbo entregó todos los fusiles? O sea, es una mitómana mentira decirlo que esto no es un problema de seguridad nacional. Esto es un problema de seguridad nacional. Pero me refiero a la presencia de Griselda Lobo ahora como vicepresidenta en el Senado, tener este muchacho allá en la disidencia. Obvio, o sea, vea, le voy a decir una cosa, nunca las FARC que está en el Congreso se ha separado de las FARC que está en la disidencia. Eso es mentira. Eso es mentira. Nunca las FARC se ha dividido para beneficio de cada quien. Es un peligro de seguridad nacional, obvio. ¿Por qué? Porque es una persona que creo, si son fieles los guerrilleros que no le deben nada al paisa, o son fieles los escoltas que tiene Pablo Catatumbo que no les da ni agua. Ahorita un muchacho que lo crió ella. Dígame si no hay una comunicación. Lo que pasa es que ellos son muy abejas.
Mire, esto estaba planeado, esto estaba organizado, esto estaba orquestado. Organizamos y tenemos a Venezuela para anidarnos, organizar. Mire, si las FARC en verdad fuera entregado la plata, el oro, la cocaína, porque había cocaína guardada acá en Colombia, armamento de gran escala y explosivos. ¿Usted cree que si las FARC, como manda el comandante, entrégueme todo? Y en las FARC había, como dijo ahorita el compañero al iniciar el programa, allá no habían ruedas sueltas. ¿Usted cree que, entonces Iván Márquez iba a decirle a Timochenko, no, pues ellos se quedaron con nuevos fusiles, vamos a dejar así? Si tuvieron todo el tiempo de estructurarse y llegar a las zonas con el armamento que según portaban. Entonces, esto es un problema de seguridad nacional. Y ojo, vea, yo le pido al país que por favor las fuerzas militares, las grandes inteligencias, los grandes periodistas que están comprometidos con el país y parte del Senado y el presidente abran los ojos, porque esta señora es peor que un espía, porque ella manejó las FARC, sabe cómo se maneja y sabe cómo tienen estructurados la organización en el monte y la organización urbana, que son los políticos ellos. Las FARC siempre se ha dividido en políticos y militares. Entonces, no nos digamos mentira, esto es un problema de seguridad nacional y el pueblo colombiano tiene que abrir los ojos, no nos pongamos a arriesgarnos. Mire, yo le digo una cosa, este cuento y estos programas no son de odios, porque hay gente que estos programas lo tildan, ay, tantas, es que el doctor Hermín odia, tal señor odia, aquí nadie odia a nadie, aquí es un punto de que unos bandidos que cometieron un error, mire, yo fui a la G, que me reclutaron a los 13 años, ¿y usted cree que la G quiso atender mi demanda? Esto es una impunidad ni la berraca, y esta señora en el puesto que la pusieron, no sé por qué la habrán puesto, porque no sé, pero fue un error catastrófico poner a una persona que tiene familia en disidencia, porque criado es familia, si son fieles, como lo repito, gente con el paisa, son fieles gente con Romaña que se fueron para allá, ahorita un muchacho que lo crió, o sea, por favor, yo en esto quiero decirle a las autoridades, a las inteligencias de Colombia, por favor, abran los ojos porque esto es un ladrillo que ellos están organizando para hacer una cantidad de embarradas o saber un poco información nacional que de verdad le compete a la gente que quiere a Colombia. Eso digo yo. Aló, ¿se fue el volumen? Antes de despedirlo, yo quiero preguntarle a Andrés, antes de despedirlo, yo quiero preguntarle a Andrés, eh, me comentaron un caso en donde Griselda Lobo estuvo haciendo parte de un consejo de guerra en San Vicente del Caguán, donde había un muchacho que tenía VIH. ¿Usted conoció ese caso? Doctor, ese caso no lo conocí, pero yo hablando con un amigo donde, donde en Ruanda hubo un caso de un guardaespaldas que era inclusive de él mismo, que tenía hepatitis y murió. Y después que él murió fue quemado con todo lo que él tenía. Fue envuelto en la cobija que él tenía en la cama y le fue quemado con todo. Pero, pero yo pienso que, claro, porque de todas maneras Marulanda en vez de permanecía iba a muchos campamentos a visitarlos y cuando, claro, allá hubieron cometieron muchos errores, hubieron muchos problemas también en muchas unidades y Marulanda y el mono iban a muchos campamentos a solucionar problemas. Yo pienso que no es mentira, porque de todas maneras, donde en vez de Marulanda iba, la llevaba ella. Y también hacían parte, nomás cuando habían entrenamientos o habían de pronto competencias, en vez de la realizaba Marulanda y el mono, y Sandra estaba ahí con ellos. Entonces, no descarto que ella haya estado presente de muchas cosas que se hicieron en la zona este, porque allí hubieron muchos consejos de guerra, mucho fusilamiento. Entonces,
no lo puede uno descartar. O sea, yo personalmente no lo descarto porque ella ¿Cuántos permanecía con el viejo fusilamientos, como cuántos, Arlanda en muchos lados. cuántos fusilamientos pudo haber en la zona de distensión más o menos, Andrés? Doctor, en esa zona de donde yo permanecí durante 4 años, que fue parte de Sabana del Yari, San Vicente del Caguán, habíamos un promedio de 3.000 personas, 3.000 combatientes. Y, y en muchos campamentos, pues, no, yo no estuve en muchos campamentos, por ejemplo, con el Mónico, más o menos, porque éramos la Guardia de Marulanda, pero en muchos campamentos hubieron fusilamientos de menores de edad, de gente también ya adulta. Entonces, eso fue por todos lados, porque inclusive en esa zona nos concentramos gente casi de todo el país. Y mucha gente también mucha gente que se reclutaron en muchas zonas, por ejemplo, en el primero, en el 14, el 15, 27, 40, que eran los frentes que rodeaban la zona de despeje, y toda esa manada de muchachos menores de edad que fueron reclutados fueron enviados a la zona de despeje para el entrenamiento, que inclusive había una muchacha que le decían la pastusa Joana, que ella era la encargada de realizar esos cursos. Por ejemplo, Mauricio médico es sabedor de todos esos reclutamientos que hubieron y toda esa gente nueva que hubo en curso, porque él era el médico general, y en todos los campamentos de gente que llegaba de otras zonas habían campañas médicas, por ejemplo, de revisión de muchas enfermedades, y Mauricio era el jefe directamente de esas campañas que hacían médicas, y él sabía todo lo que pasaba en los campamentos de fusilamiento, porque ese era un jefe en esos tiempos de la zona de despeje. Sí. ¿Podrá ser cierto de un dato, una historia que me comentaban que en la zona del Caguán le hicieron consejo de guerra, que Marulanda mandó primero a hacerle pruebas de VIH a un grupo de guerrilleros y le encontraron a uno de ellos que era portador de VIH, portador de SIDA, y que lo acusaron, le hicieron consejo de guerra y lo acusaron de ser un infiltrado, de que estaba propagando el VIH allá y que le hicieron consejo de guerra, lo ordenaron que lo mataran y que lo amarraron y le prendieron fuego, que también lo quemaron vivo. ¿Alguien de ustedes conoció ese caso? Pues yo no conocí ese caso, pero en el bloque móvil Arturo Ruiz, en la columna Ismael Romero, resultó un muchacho con VIH y al muchacho le hicieron consejo de guerra y lo fusilaron. Pero no le hicieron eso, o sea, lo fusilaron, lo llevó, Marlon lo fusiló, lo llevó a una trinchera y le metió un tiro y listo. Pero eso lo decía la FARC. Es tan chistoso la cosa ahora, que un pedacito, doctor, que sale esta Sandino y esta misma Sandra, es que nosotros apoyamos el LGTB. Y en las FARC yo miré fusilar dos muchachos o sea, por ser gays. Y entonces ahorita ellos salen con una bandera, es que yo apoyo el LGTB, sabiendo que, por ejemplo, a Carlos lo fusilaron porque lo encontraron teniendo relaciones con otro guerrillero, y al guerrillero el otro lo trasladaron de frente, y a Carlos le hicieron consejo de guerra y lo fusilaron. ¿Por qué a Carlos Antonio Lozada no lo fusilaron sabiendo que era conocedor o conocían todos generalizadamente que le gustaba abusar de niños, de hombres? Mire, le voy a decir una cosa, y este tipo, como yo le dije en el programa, este tipo, ¿me está escuchando? Sí, perfectamente. Ahora, este tipo, Carlos Antonio Lozada, tenía roces con el secretariado. Y una vez, le estoy diciendo, Walter Mendoza, Pablo Catatumbo y JJ, y Santiago, que me acuerdo que estaba ahí, hablaron re mal del tipo, pero mal, dijeron, no, mire, esto, ese tipo no nos sirve para la organización. Ese tipo hay que hacerle consejo de guerra cuando llegue a Bogotá, al secretariado hay que tratar de hacerle fusilar. Y en la FARC se ha rumorado que él tiene que ver con la muerte de Cano, porque donde Cano estuviera vivo, él no pertenecería al Estado Mayor del Secretariado. Eso sí, téngalo claro. Bueno,
Pues muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Andrés, por haber aceptado hablar todo este tiempo sobre el caso de esta mujer, de Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, hoy la segunda vicepresidente del Senado de la República. Muchas gracias, Andrés. César, mucho gusto. A usted una feliz noche a todos los que nos están escuchando. Y Javier, gracias también por haber aceptado hablarnos y contarnos sus experiencias, esa dura experiencia de haber sido reclutado a los 13 años y de aportarnos todo lo que sabe para analizar el caso de Griselda Lobo, o conocida como Sandra Ramírez. Bueno, doctor, muchas gracias a los restos de compañeros y a las personas que están en este programa. Quiero decirles que, por favor, que no echemos en saco roto lo que se está diciendo. Hay pruebas contundentes de estas personas. Y es como el ladrón que sale de una familia. Ladrón que es ladrón sigue siendo ladrón. Entonces, bueno, muchísimas gracias eso también. lo digo. Que Sí. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y quiero invitarlos para próximos programas para que sigamos haciendo análisis sobre el perfil de todos estos honorables senadores criminales de las FARC que no han pagado cárcel y que siguen mintiendo, engañando a la sociedad, engañando la justicia y ocultando la verdad. Darío, un gusto tenerlo, mi querido Darío, gracias por sus aportes. Y usted como un investigador, como quien conoce detrás del estudio, todo el análisis del conflicto, la conclusión de este programa. Adelante. Gracias, Erwin. Creo que el mensaje es claro por parte de nuestros amigos. Ahora, con mayor razón, prácticamente con lupa cada actuación que haga nuestra vicepresidenta del Congreso con relación a los futuros proyectos de ley que pueda estar presentando nuestros honorables senadores de la FARC, que puedan perjudicar el Estado Social de Derecho. Eso es prácticamente lo que nos toca a nosotros, estar pendiente ahí como equipo investigador, porque ya lo otro le corresponde a los organismos de seguridad del Estado. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes los que nos acompañaron. Y yo les dejo solamente una inquietud en este programa. ¿Qué pasa el día que no lleguen a tiempo los congresistas, que no llegue a tiempo el presidente del Senado, el primer vicepresidente, y que la que tenga que presidir una sesión del Senado de la República sea Griselda Lobo o alias Sandra Ramírez? ¿Queda el Estado en manos de una terrorista? ¿Queda el Congreso en manos de una terrorista? ¿Queda el Congreso en manos de una mujer que ha estado al servicio del terrorismo durante toda su vida y que ahora, por haber firmado un papel, llegó a tener ese poder, esa injerencia? Esto es para pensarlo. Estamos en manos del terrorismo. Y aquí los entes de control tienen que ponerle cuidado a esto porque está en riesgo la seguridad nacional. Muy buenas noches, muchísimas gracias.